Grabando. Hola Ernesto, Buen día, Alexis. ¿cómo estás? Sobreviviendo la Sobreviviendo la pandemia. pandemia. Ya sabía. Contigo estoy desarrollando mi capacidad para adivinar el pensamiento de otras personas. Me deja un saludo en mi zona de confort. Bueno, a ver, hemos hecho ya varias conversaciones, varias pláticas. Hemos pasado por el altruismo, neurotransmisores. Nos hemos detenido un poco en el tema de la educación, desde cómo la entendemos hasta de alguna manera poner sobre la mesa, ¿no?, el tema de cómo salimos de la zona de confort y de en qué medida de esa forma podemos plantear nuevas estrategias, mejorar aún más la práctica en la medida de lo posible, incluso aun cuando nos podamos encontrar en una situación de pandemia como la actual. Pero creo que sería interesante poder salir un poco, y no es tan salir, porque finalmente nos vamos a permitir ahí hacer algunos enganches con estas temáticas y con las próximas, pero, pero quería ver la posibilidad de que tal vez hoy día habláramos de un tema un poco más lúdico, si uno quiere, y poner como foco, como telón de fondo, los superhéroes que nos han acompañado, bueno, desde siempre. Yo creo que, no sé, de cuándo fue creado el primer superhéroe, ni cuál fue, tal vez haya sido Superman, Batman, no sé, por ahí. Fíjate que reflexionando, creo que podemos ejemplificar la educación Sí, a través de un tema tan común como decir, vamos a hablar de superhéroes, ¿no? Entonces vamos a ver si podemos de alguna manera transmitir un mensaje utilizando como herramienta al superhéroe. ¿Por qué es tan tentador trabajar con los superhéroes? Una, porque crecimos, la mayor parte de nosotros creció con uno. En algún momento de la etapa del desarrollo del niño, tiene que ver con eso de decir, yo me siento como tal superhéroe o yo admiro a tal superhéroe, ¿no? o quisiera ser. O quisiera ser, y viene muy de la mano con las figuras paterna, materna, etcétera, ¿no? Pero en el sentido de pensar, ¿qué puedo traer yo? ¿O cuál era la visión original de los superhéroes? Pues tiene muchos elementos importantes porque fueron creados, al menos estoy diciendo de los que más tenemos acceso, como por ejemplo lo que es de Marvel o DC Comics o demás, pues tiene que ver cómo pudieron rescatar o mantener una salud dentro de la población. Es decir, estamos hablando de los años 40, cuando empieza Superman o Batman, y crean una figura que representa en este caso a un país que es Estados Unidos, ¿no? Inclusive muchos de los colores que portan los superhéroes hacen referencia a Así la es, bandera bien. del país. Pero fíjate lo bonito del asunto. Nosotros sabemos que la visión que se tenía en los años 40 es muy distinta de la visión que tenemos actualmente. La idea de justicia en los años 40 es muy diferente a la actual, y por supuesto hay muchos elementos que pueden mostrar un tanto de vicios, por ejemplo, cierto machismo, ciertos modelos mentales que en nuestra actualidad ya no son fijos, ¿no? Yo me imagínate el hombre araña tratando de tratando de quitarse la máscara en algún país asiático donde todo está bajo cámaras, ¿no? Mm. Bueno, el hombre araña aquí en un suburbio donde no hay no hay ni un árbol, ¿no? Entonces, esa es una complicación para ellos, ¿no? En su momento, por supuesto que la imagen cuando se creó el superhéroe tenía que ser de acuerdo a las condiciones. Lo mismo sucede con muchos relatos. Los cuentos, hay cuentos que en su momento tenían la magia y terminaban fatalmente, ¿no? Dícese, por ejemplo, La Sirenita, dícese La Bella Durmiente, cosas por el estilo, ¿no? Blancanieves, Y no quieres meterte en el sitio de la psicología que manejan tras de ellos, ¿no? Porque claro. tienes para escribir libros. Pero la cuestión es que creo yo que de cómo se crearon los primeros superiores tiene muchas cosas que son muy rescatables y que nos permiten manejarlo como un modelo de transmitir un mensaje, ¿no? Yo
creo que de los primeros que me gusta mucho, y pegándolo con el tema anterior, pues es en el caso de Batman. Mm. ¿Por qué me gusta este superhéroe como ejemplo la zona de confort? Porque finalmente va a dar un giro. Y es decir, ¿qué tengo que tener yo para salir de mi zona de confort? Pues yo te decía que inicialmente es una necesidad, ¿sí? Pero atrás de la necesidad hay un elemento muy fuerte que tiene que ver con la educación y que tiene que ver con nuestra práctica, que es la decisión. Es decir, ¿qué capacidad tengo para decidir? Yo puedo aventarme, estudiar una carrera que es muy pesada, pero tengo que decidir. Yo puedo dejar de culpar al docente por cómo me va en mis materias, pero tengo que decidir. O sea, por supuesto que hay cuestiones ambientales, cuestiones sociales o alrededor que escapan de mis manos, pero también, y lo más importante es, ojo, tú debes de ser consciente que en todo momento tienes la capacidad de decidir, ¿no? Eh, ¿A qué me refiero con esta capacidad de decisión? Eh, en la última versión del Guasón, que ganó los premios, es Joaquín Phoenix, ¿no? Se llama el actor. Le dio un giro a la visión del Guasón. No sé si recuerdas tú cómo era originalmente el Guasón. ¿Cómo era? No sé a qué te refieres. Ajá, en el sentido de que era la versión actual lo hace parecer como que es una persona víctima de la sociedad. No es como que una persona que ya estaba en contra de la sociedad. Es decir, creo que hay unos términos que no sé si es el correcto, pero dice, es una persona que la crearon como sociópata, no Ujú, como psicópata. ujú. Entonces, cuando tú veías los guasones o las versiones guasones anteriores, no le dabas una explicación al origen de su eh, odio hacia la sociedad, sino prácticamente venía en el sentido de que Guasón ya de por sí ya estaba desquiciado, ya estaba enojado y quería destruir al mundo, ¿sí? En el caso de la versión actual, no, le dan algo así como que una, eh, una, ¿cómo se le dice? Minimizan el hecho de que no es víctima, perdón, no es que ya viniera así, sino que es una víctima de la sociedad. Mm. Entonces, yo creo que hay algo muy importante en ese sentido, ¿no? Ser víctima de la sociedad, pues uno dice, claro, el Guasón fue maltratado. Él quería ser una buena persona, pero no lo dejaron. Desde mi punto de vista, es una justificación. La sociedad Perdón, la sociedad lo corrompió. al revés, no es una justificación, es una excusa, ¿sí? Es una explicación. Es que en el sentido de decir, fíjate la diferencia entre los dos, ¿no? Excusa quiere decir que tú estás convencido y culpas a todo mundo y demás. Justificación es porque estás consciente de lo que está sucediendo, ¿no? Ahí puedo separar los dos. En la primera es cuando tú dices, ya, o sea, soy víctima y se acabó. La otra es, no, yo sé que las circunstancias estuvieron así, lo proceso mentalmente y doy una pauta para decir, es que así se me dio o así estaban las condiciones. No estoy buscando un pretexto, estoy buscando verdaderas razones que me permiten manejarlo como una razón o como una justificación. Pero si solamente me dedico a despotricar y culpar a medio mundo, estoy buscando una excusa, ¿me explico? Y siento yo que esa parte donde el Guasón dice, es que yo me volví así por culpa de ustedes, siento que es una excusa. ¿Me explico? Mm. No sé cómo lo ves. Bueno, sí, yo hago la misma distinción, solo que ocupo palabras distintas. Yo creo, pero finalmente creo que estamos hablando lo mismo. Una cosa es poder explicar y decir, esto ocurre por estas condiciones, por estos antecedentes, eso lo explica, Claro, pero no lo justifica. claro, claro. Es decir, puedo entender cuáles fueron los antecedentes, cuáles fueron las condiciones, cuáles fueron las situaciones que fueron dando pie para que este hilo se fuera desarrollando, pero eso no justifica. Yo puedo entender, ya si lo estamos llevando al plano del Guasón, puedo entender de dónde surge la conducta de cualquier delincuente, Sí, pero eso sí, o no, sea, finalmente pero no justifica, eso no hace que sea válido lo que está haciendo. lo que estás haciendo es correcto. Y si yo lo entiendo y entiendo que tiene estas consecuencias, tiene estos condicionantes previos, bueno, también con eso me puedo acercar
descargo para sobre eso construir algo nuevo. Claro, claro. Pero fíjate, el final de la película trata también de cómo ahora él se vuelve el héroe para la gente. Cómo se vuelve una imagen para la gente. Es decir, él tiene razón, somos víctima de la sociedad, culpemos a medio mundo, destrocemos todo. ¿Sí? Es fácil destruir las cosas de construcción son muy lentas. Es un proceso muy lento y requiere más energía que el proceso de destrucción. Ambos son importantes, tienen su relevancia y deben de ser aplicados de forma correcta, ¿no? Pero vamos, en el caso del Guasón, en este aspecto que dice, de verdad estoy enojado y la gente le da la razón, volvemos a lo mismo, ¿no? Él de pronto entra en una situación de querer mantener ese estilo de vida porque ha sido aceptado. Finalmente, después de tanto rechazo, la gente lo empieza a aceptar por lo que es. Pero ojo, no quiere decir que sea lo correcto. Y por lo que representa. Y por lo que representa. Por lo que Entonces, representa, ahí, porque la última película llega en un contexto social en que en muchos países da cuenta de los cambios que la gente está requiriendo. sí, No sé si viste lo que el estallido social que ocurrió acá en Chile en octubre del año pasado. Y estaba recién estrenada la película. Sí. Y la gente decía, oye, pero esto es ver la película del Guasón. Sí, lo mismo pasó en Estados Unidos. Exactamente. Pasó igual. O sea, todo el mundo empezará a decir, ya salgo a protestar porque no estoy de acuerdo con muchas cosas. Y lo mismo ha pasado aquí en México, ¿no? Arrasar de cero y partir de cero, comenzar de cero destruyendo todo lo que está establecido. Que es un principio que de alguna manera, bueno, es lo que nosotros lo conocemos bien. No sé si me estás viendo, yo te veo congelado. Sí, ya corrió. Ahí sí, ya. Entonces, sí. Te decía que es un principio que de alguna manera guía los procesos de reconstrucción cuando ya los sistemas están saturados. Nosotros lo conocemos muy bien. Pasa en México, no sé si tanto o casi tanto como en Chile, los terremotos. Sí, sí. Bueno, no tanto. Allá es por la zona Acá es más, de golpe de las placas, sí, es más allá. acá es más, pero tienen muchos terremotos en la historia y bastante potentes también. Sí. Eh, entonces viene el terremoto, se cae todo y lo que queda, la única alternativa que queda es limpiar y reconstruir. Claro. Claro. Es la dinámica que funciona normalmente cuando los sistemas de alguna manera ya están saturados. Sí. En todo orden de cosas. Finalmente hasta en la ciencia puede ocurrir, ¿no? Cuando hablamos de una revolución científica, que se vienen abajo muchos paradigmas. Ahora el idear o pelear contra los paradigmas ya formados es una discusión y hay muchas pérdidas como todo. Pero repito, ¿no? Pero igual es más gradual. Claro, Y también, sí. las revoluciones científicas de Kant, ¿no? Sí. Sí. Pero mira, por ejemplo, yo también hago la alusión o la asociación, por ejemplo, con la terapia electroconvulsiva. Por ejemplo. El electroshock, finalmente, ¿qué es lo que hace? Te bota todo. Sí, sí. La persona queda absolutamente borrada durante un par de semanas hasta que se limpia eso y de pronto empieza a reconstruir y el sistema nervioso además es plastiquísimo, es flexibilicísimo y permite... Espera. Y Suena permite como que estás promocionando no, el electro. estoy explicando Sí. lo que ocurre, más allá de cómo ocurre, pero eso ocurre, Claro. Sí. y de alguna manera por eso también se ha aceptado durante tanto tiempo en situaciones de crisis ya cuando el sistema está colapsado, cuando el sistema de una persona está Claro. absolutamente colapsado, se sigue usando. Sí, sí. Pero fíjate que la idea ahora es qué pasa con... ¿Todos tenemos la misma versión de la situación o No, podemos hacer un cambio? Y por eso es que la idea del Guasón me gusta su contraparte. El Guasón es uno de los mejores enemigos que puede tener Batman. Pero ¿qué pasa con Batman? Batman es una persona, es uno de los superhéroes que no tiene poderes extrahumanos. Es el único de los superhéroes que se está basada en su capacidad intelectual.
no está basada en la fuerza brutal, ni en poder escalar paredes, bueno, las escala, pero vamos, no tener algo Claro, que pero sea no, diferente de cualquier ser humano. sí, claro. Por supuesto que esta es la versión de este lado. En el otro lado de la competencia tienen su versión con, eh, ¿cómo se llama? Iron Man. Iron Man. ¿Qué Tony llama Stark. Iron No, Man? Tony Stark, ¿no? Tony Ajá. Stark se supone que ahora salió en contraparte de la versión de Batman. Aquí difiere un poquito porque el que primero hacía todas esas cosas a través de su inteligencia, pero que tenía poderes, era Red Richards, que es de los Cuatro Fantásticos. Pero no voy a entrar en detalle en eso, ¿no? Lo que sí te puedo decir es que Tony Stark, al igual que Bruno Díaz, ninguno de los dos tiene poderes sobrehumanos. Mm. Todos son, por supuesto que tienen muchos juguetes, que uno envidia los juguetes, como el Batimóvil o muchos, el cinturón, ¿quién no quiso tener el cinturón de Batman, ¿no? Mm. Y su famosa capa, ¿no? Además, esa parte donde dices tú, ¿cómo es posible que una persona pueda llegar a combatir al crimen sin tener un solo poder más que su inteligencia? Él tenía lo que dibuja el cuento es que él tenía una tremenda inteligencia, Sí. una capacidad muy importante de aprendizaje, porque se mete con temas que están fuera de su manejo, que tiene una tremenda capacidad para detectar las fallas del enemigo, porque imagínate, ¿no? En una película se enfrenta a Superman, el hombre de acero, que es capaz de girar el planeta en otro sentido, que es capaz de ir al centro de la Tierra, salir y acercarse al Sol y no morir, y lo enfrenta. ¿Cómo lo hace? Pues con sus debilidades, ¿no? Él dice, tu debilidad es la kriptonita, debo de hacer que la inhales y con eso es el único que le rompe el queso a Superman, ¿no? Y seamos sinceros, por eso es que los dos se hacen amigos y en alguno de los momentos que se crea la Liga de la Justicia, le dice Superman, a ti te encomiendo que en algún momento en que yo pierda el control, este es mi punto débil, ¿no? Mm. En los cómics. Mm. Por supuesto que no lo reflejan porque ya aquí es un poco distinto, ¿no? Entonces viene esta parte donde dices tú, ¿es posible que una persona tan inteligente pueda hacer algo en, a favor de la humanidad? ¿Es posible que una persona tan versátil pueda de pronto dedicarse a crear en lugar de destruir? Pues es el ejemplo de Batman, perdón, ¿sí? En el sentido de decir, sí se puede, pero hagamos un poquito de historia al respecto de su vida, ¿no? ¿Cómo se crea Batman? Por supuesto que viene de una familia muy adinerada, Sí, pero él tiene una desgracia. No sé pero, si, pero, si pero conozca la Batman, historia. pero Batman Batman. como Batman, no como Sí, Bruno Díaz, se sí, crea a partir de la crisis correcto, y de correcto. una crisis dramática y traumática. Sí, No sí, cualquier crisis, no es una crisis normativa, no es una crisis, es una crisis fuera de todo lo esperable y lo habitual. Todos pasamos por crisis a lo largo del desarrollo, por hitos, pero esta es una claro, crisis absolutamente, además, traumática. exactamente. Por lo tanto, Batman está saliendo capacidad, con sus padres. la capacidad que tiene creo que va más, incluso mucho más allá de lo intelectual. Sí, sí. Es una mezcla de capacidad cognitiva con una capacidad emocional gigante que lo hace engrandecerse a partir de la adversidad. Ese, en términos psicológicos, ¿cómo se llama? Resiliencia, Claro. esa es A la diferencia resiliencia. del Guasón, estamos hablando de una persona que es resiliente. Exactamente. Te propongo que en algún momento desglosemos más el tema acerca de la resiliencia, pero en este momento, ¿qué te parece si nos centramos en la capacidad de decisión de las personas? Es ¿Sí? parte de la resiliencia. Entonces, ve, claro que es parte de la resiliencia. Y fíjate qué es lo que pasa con Batman, ¿no? Batman, No sé qué listo, ya pasa. recuperamos. Sí, recuperé. Le puse pausa al video, pero ya recuperamos. Sí, estamos. Sí, sí. Y se continúa la misma grabación? Sí, creo. Ahí Si está. no, ya los pegaremos. Pero sí, te decía yo que en el caso de qué pasa con Batman con respecto a su familia, ¿no? Él se supone que sale de un evento social
y enfrente de él un asaltante los mata. Entonces él se queda con la impresión de cómo su padre y su madre mueren y prácticamente él queda como con un tremendo rencor. Lo curioso es que este rencor, adicionalmente, con el hecho de enfrentar uno de sus principales miedos, que son los vampiros, permite la creación de un nuevo superhéroe, ¿no? Aquí estamos combinando dos elementos, ¿no? O sea, alguien que, ¿Y por qué ok, los no vampiros? solamente... Mande. ¿Y por qué los vampiros? ¿Por qué le daban miedo a los vampiros? ¿Sí? Fíjate que esa es la que no... ¿Tú recuerdas el por qué? Hay una película en la que se muestra que en el momento en que esto ocurre, que es en un callejón sin salida en plena noche, Cierto. se le abalanzan los murciélagos encima. Uh-huh. Y entonces él queda además con la fobia. La fobia a los murciélagos. Sí, es Claro. correcto, es murciélago, no vampiro. Ese es Drácula, ¿no? Pero entonces vamos a pensar en ese sentido de decir, Y se ¿qué pasa, no? transimpone. Sí. Entonces, ¿qué pasa con esta situación? Pues finalmente él decide enfrentar uno de sus miedos. El enfrentar los miedos es una situación no tan sencilla. Todos tenemos miedos, todos tenemos debilidades, pero no todos enfrentamos esos miedos ni esas debilidades, ¿no? Entonces, en este caso, él decide, dice, ok, ¿qué es lo que pasa? Sigo con un rencor y eso le servía, pues saca un mecanismo de defensa que enfocarse a hacer algo constructivo, que es lo que decide, entrenarse y empezar a luchar en contra de los enemigos. Pero fíjate lo bonito de este superhéroe, ¿no? O mejor dicho, de los superhéroes cuando fueron creados en su principio. Batman, ¿cuántas historias, cuántas veces aparece el Guasón en las historias de Batman? Muchísimas. Muchos. Entraba a prisión, salía de prisión. Lo mismo pasaba con el Pingüino, lo mismo pasaba con otros enemigos que tenía Batman, ¿no? Y lo bonito del personaje de Batman es que no sucede como Superman. Superman encuéntrale un enemigo. O sea, el tipo podía viajar casi a la velocidad de la luz, detener las balas. ¿Qué enemigo le encuentras? Pero una persona que es como cualquiera de nosotros, finalmente puede tener la mayor posibilidades de enemigos. Lo mismo le pasa al hombre araña, ¿no? Lo hacen más humano, en donde puedes estar interaccionando con muchos enemigos. Y pues los cuentos de Batman, al igual que los del hombre araña, tienen muchísimas historias que no tienen que ser forzosamente de un solo enemigo, sino de varios enemigos. Pero regresando a la idea, ¿no? ¿Qué pasa en el caso de El Guasón? ¿Por qué el Guasón podía regresar una y otra vez a las historietas de Batman? La razón está en que un superhéroe no mata a los enemigos. Batman no lo mata, no mata nunca a sus enemigos. Golpea, los maltrata, si quieres hasta le fractura huesos, Los pero anula. nunca los mata. Los lleva a prisión, porque ese es el símbolo de la justicia, ¿sí? En algún momento platicaremos la diferencia entre justicia y venganza, pero ese es el símbolo que tiene Batman. En algún momento es tan oscuro por toda la carga emocional, pero finalmente le está canalizando en algo productivo, en algo constructivo, que es combatir el crimen. Sí. Sí, él tenía, si quieres, mucho coraje, muchos demás, pero no se está, el punto clave aquí es que Batman termina siendo también una víctima de la sociedad, termina siendo también alguien que pierde lo más valioso de su vida. O sea, el Guasón tiene sus traumas, pierde, no sabía, abusó, bueno, en la última película dicen que abusaron de él y que un poquito distorsionado, que finalmente le tratan de justificar el por qué te vuelves malo. Y por eso te digo, ¿no? Creo que en el caso de psicópata, sociópata, ¿me explico? O sea, ese pequeño brinco donde tú dices, un psicópata no es porque lo maltrataste, viene de buena familia y de verdad que muchos de la gente que estamos, con los que podemos convivir, no sabemos, pero pueden ser un psicópata, ¿sí? Absolutamente. Lo que sí es que veo muchos enojos de la demás, que ahora sí puedo decirte, ¿no? Sí tendemos a los sociópatas, ¿no? Porque dices tú, quieres culpar a la sociedad de lo que tú estás haciendo. Cuidado, estás entrando en un terreno en el cual te estás tratando de disculpar por muchas de las cosas que tú haces, ¿no? Entonces, esa es la inquietud que me da con respecto a cómo lo percibes.
Se te fue el audio. Es la curiosidad que te da con respecto a... A Batman, no sé tú Ah, cómo lo percibes. bueno, claro, aquí es que topamos con muchos elementos nuevamente. Aquí hay temas que tienen que Sí, ver con, por supuesto, las condiciones previas, por supuesto, la crisis traumática, em, pero tenemos también características resilientes que se forman, entre otras cosas, a partir de los vínculos importantes. Entonces, por eso justamente fue tan traumática la pérdida, claro, porque desde ahí él tiene la fortaleza para decir, esto yo lo tengo que tratar de eh, transformar, esta energía la tengo que tratar de transformar en una energía constructiva claro. y no desde la simple destrucción a partir del trauma que puede ser el Guasón, que puede ser el Lex Luthor en el caso de Superman o quien quiera que sea. Eh, hay ahí antecedentes que tienen que ver con, hablabas tú de la sociopatía, la psicopatía, bueno, eh, de base hay una estructura que es distinta, que es la estructura neurótica, Sí, que es la estructura que te lleva a necesitar el ser considerado, ser contenido, ser aceptado, querido, y eso es lo que te da los ladrillos, ni siquiera los pilares, los ladrillos iniciales para construir los pilares. Cuando esos claro. ladrillos no los tienes, o los tienes dañados desde el principio, o sea, los vínculos iniciales, por eso me hace mucho sentido cuando dices que en la última película tratan de dibujar de alguna manera que la razón o las razones de la forma de ser de Guasón tienen que ver un poco con el abuso, por ejemplo, porque entonces ahí estamos hablando que efectivamente tuvo un apego, un vínculo absolutamente inseguro, Ujú. apego desorganizado, qué sé yo, lo que haya sido, pero claramente no tuvo un apego seguro que le hizo sentir que estaba en un mundo donde él se podía parar y a partir de ahí podía construir, sino que estaba en un mundo donde permanentemente se tenía que defender porque lo podía destruir. Y eso es lo que te hace generar un cambio de cómo tú finalmente enfrentas, eh, para hacer el nexo con la conversación previa, para ver cómo enfrentas la salida o la pérdida de tu zona de confort en un momento determinado. Claro. Y eso es lo que hace la distinción entre lo resiliente o no lo resiliente, que no es solamente salir adelante, sino que salir fortalecido. Claro, claro, eso es un poquito la definición de resiliencia, ¿no? El hecho de cómo no es solamente dices tú, ya me enfrenté al problema y salí. No, espérame, hubo cambios. Hubo Y esos cambios son los que te permiten fortalecerte. No es debilitarte, sino fortalecerte. Pero cambios de ojo, mundo. la cuestión de esta parte, de cómo, de esos cambios tan abruptos y tan fuertes, no estamos hablando de que cualquier persona puede serlo, ¿me explico? O sea, realmente una persona resiliente es muy difícil de encontrar. En algunos, bueno, pero ya no estamos saliendo del tema. Regresemos y hablaremos de resiliencia, ¿no? Un poco, Eh, pero es que sí, va pero muy de sí, la mano. sí, van muy de la mano. Es que es un ejemplo muy, muy bueno en el sentido de una persona que tiene una pérdidas, te tiene razones por las cuales volverse negativo y destructivo. Pero ojo, hay algo que es como empezamos la plática, ¿no? Es la tremenda capacidad de decisión. Entonces, yo en algún momento te decía, ¿no? Para mí me cuesta mucho trabajo el proceso de trabajar en línea, porque no me explayo como lo explayo en un momento de plática, ¿no? Bueno, uno dice, aquí voy a soltar este tema, aquí puedo dar este ejemplo, o es más, mi estructura de clase no tiene mucho que ver con lo que estoy hablando, ¿no? Me explico, porque es parte de la forma en que tú dices, así me lo está captando, así lo voy a tomar, ¿no? En este sentido, de pronto nos pasó que decían, miren, van a trabajar con esta plataforma. Y tú, no, pero ¿por qué esta plataforma no me gusta más esta otra, que no sé qué? Hasta que hubo un momento en que dije, bueno, vale, trabajamos con esa plataforma. ¿Y qué? No voy a trabajar como siempre, no pasa nada. Entonces, la otra vez estaba descansando y me preguntaba, ¿no? Me dice, oye, pero ya estás muy tranquilo. Le digo, claro, porque ya acepté que tengo que trabajar en otra plataforma y en otra forma de estudio. Puedo pasármela quejando todos los días acerca de que ya no tengo mi plataforma, de quién se llevó mi queso, de que ya no estoy cómodo donde estoy. O bien puedo decir, ok, aceptar lo que tengo y empezar a trabajar sobre ello. Recuerdo una frase que nos dijo en alguna ocasión un doctor, ¿no? Que es,
Dichoso aquel que hace las cosas que le gustan, porque hacer las cosas que no le gustan es un doble esfuerzo. Entonces, es un sentido muy, muy real de la vida, ¿no? O sea, finalmente, o bien me la paso quejando y revolcándome en mi charquito de lodo como cerdito, o bien empiezo a decidir y decir, ok, enfrentar la situación y empezar a crear algo, ¿no? Entonces, el ejemplo de Batman contra el Guasón nos da un ejemplo de la capacidad de decisión de las personas. Aparte del modelo de resiliencia y otros elementos más, pero me da una capacidad de decisión de las personas. Entonces, la pregunta que siempre suelto la pregunta es, ¿qué decides? ¿Ser un Guasón o ser un Batman? ¿Sí? En el sentido de decir, puedes seguirte quejando de la vida y culpar a todos acerca de lo que te está sucediendo, o bien puedes empezar a tomar las riendas de lo que tú estás haciendo, ver hasta dónde puedes trabajar y finalmente salir adelante con lo que tú tienes en tus manos. Mm. Bueno, ahí entra un proceso volitivo. Sí, Volitivo, no evolutivo. sí, Volitivo en el sentido de la voluntad. Y es donde uno decide, ¿no? Eh, a propósito de esta frase que citabas, me acordé de Schopenhauer. Schopenhauer decía que el ser humano básicamente puede hacer lo que quiera, puede decidir lo que quiera, pero no puede querer lo que quiere. claro. En el sentido de, por ejemplo, um, yo puedo querer en este minuto eh, beber algo, tomar agua, tomarme un trago de café, y quiero tomar café y no quiero tomar Coca-Cola, no quiero tomar jugo, no quiero tomar... Ah, pero espera, pero estás queriendo tomar porque aumentó la concentración de azúcar o de sal en tu sangre. No decides, finalmente no decides. Pero yo creo que sí, ahí entra el proceso volitivo. Eh, Puedo decidir quedarme como Guasón o puedo decidir quedarme como Batman. Va a depender de muchas cosas, por cierto, herramientas, contextos, bueno, todo lo que vamos a ver después en algún momento en torno a la resiliencia, pero claramente es un desgaste. Yo creo que básicamente ocurre que llega a un tope en el que los niveles de estrés, ¿no es cierto? Cuando uno está sujeto o expuesto a una situación de estrés, de tensión, los niveles de estrés aumentan, 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 pero no infinitamente. Claro. Aumentan hasta un tope y luego ahí uno sostiene, sostiene, sostiene hasta que desaparece el estresor. Y cuando desaparece el estresor te desarmas. Sí, sí. Sí, de Entonces, hecho depende de las capacidades de la persona finalmente, de la obviamente, condición de la persona, sí. me acordaba cuando estabas hablando del incorporar esta nueva plataforma, ¿no? Yo recuerdo cuando estaba en los primeros años de universidad, eh, hace bastante tiempo, los primeros trabajos, Diálogos de Platón, con él fuiste, ¿no? ¿Era sí, contigo o era otra persona? yo le escribía, fui el secretario, Sí, los hacía en máquina de escribir. sí. En paralelo, mi hermano ya estaba estudiando ingeniería informática y por lo tanto, como parte de las herramientas que él necesitaba un computador, una máquina. Y él me decía, pero hazlo en el computador, es mucho más rápido, mucho más simple, puedes No, descargar. no, sí, No, no, no. Es más, me gustaban las máquinas antiguas, esas que sí, tenía que claro. darle así, ¿no? No la máquina eléctrica, no, la máquina esa que había que darle fuerte. Eh, Hasta que llegó un minuto en que sencillamente el romanticismo no pudo más y necesité hacer el cambio. Era absolutamente necesario. Podría haber seguido manteniendo mi máquina de escribir y podría haber seguido resistiéndome a ese cambio, pero el costo iba a ser cada vez más grande. Entonces llega un minuto, eso es lo que te decía, ¿no? Llega un minuto en que ya la curva del estrés ya no aumenta, sencillamente se sostiene, se sostiene, se sostiene, pero cada vez se sostiene con más esfuerzo, cada vez se sostiene con más desgaste. Entonces, Tienes más desgaste. eso hace que en algún minuto, y ahí habría que ver, no sé, tú como biólogo, qué hace también en el sistema interno que uno diga, ya, hasta aquí, y este es mi momento. Y otra persona tal vez hizo el momento del quiebre mucho antes y otro lo hará después.
algo tiene que haber ahí que se sobrepasa, que se supera, y entonces uno abre la puerta al proceso volitivo, al proceso de la Sí. voluntad, de decidir esto tengo que cambiarlo. Sí, y fíjate que va en el sentido de lo que decíamos anteriormente, ¿no? Una persona cuando decide estudiar algo, por ejemplo, tú le dices a cualquiera que está dentro de la carrera, oye, ¿qué tan difícil es? Y muchos te van a contestar, es que es dificilísimo, ¿no? Mm. Entonces, ¿por qué lo estás estudiando? Porque decidí estudiarlo. Igual puedes pensar, dices, no, es que mi relación está de la fregada, ¿no? Pero ¿y por qué sigues con ella? Pues porque decidí en algún momento hacer votos pues los votos que haces matrimoniales, ¿no? Y cosas por el estilo. Ojo, recordando siempre que estamos hablando de no extremos, sino de un equilibrio, ¿no? Por supuesto que aquel que dice, no, pues voy a continuar aunque me lo... Aquí tenemos un dicho que dice que aunque me lo pegue y aunque me lo mate, yo quiero a mi José, ¿no? Es en el sentido de decir que llego hasta ese extremo, ¿no? Sino en el sentido de decir, yo debo de mantener la decisión. Por supuesto que a lo mejor puedo pensar en decir, yo voy a estudiar hasta que me entre, ¿no? Pero vamos, debes de tener mucho sentido en el también decir, cuidado, si estás ya mermando, si ya tu gasto energético es mayor de lo que puede soportar tu cuerpo, ya no está correspondiendo a una mera decisión. Estás entrando en el campo de la obsesión De la obsesión, o de la compulsión, de la adicción de la adicción. o de sencillamente la relación patológica. Sí, exactamente. Y volvemos a lo mismo, ¿no? El punto de equilibrio cuando hablamos Y de la patológico, decisión. perdón, y patológico, ¿por qué? Nuevamente, para engarzar con lo anterior, porque te limita las posibilidades de desarrollo. Correcto. Y fíjate que es una cuestión, me sirve como referencia el pensar que si yo estoy viendo que me está limitando las posibilidades de crecimiento, si yo estoy viendo que me está desgastando más allá, ojo, me está dando una alerta de que yo estoy ya dentro de una situación patológica, ¿sí? Y es una buena forma de descubrir algún problema que puedes tener, ¿no? Yo me refiero en el sentido de hacer autoanálisis. Pero sí, regresando al asunto, decimos, fíjate que la capacidad de decisión, en este caso, juega un papel fundamental para salir de las cuestiones de eh, zona de confort, para decir si yo voy a ser destructivo o voy a ser constructivo. Entonces, esa capacidad de decisión de verdad que tiene mucha con la justificación, mucho con la justificación, no con los pretextos. Esa capacidad de decisión finalmente te permite decir, vamos, ya, dejo de culpar al maestro y si la materia es esta, pues ya, si el maestro es malo, pues yo puedo agarrar un libro y empezar a leer sobre ello, ¿no? Que con el debido respeto, y es mucho de lo que nosotros cruzamos, ¿no? Cuando tú empiezas a tener muchos pretextos, Mm. empiezas a desacreditar a los demás, empiezas a desacreditar lo que se hace, Pierdes poder sobre tu vida. pierdes poder sobre tu vida. Entonces, cuando tú dices, ya tengo la capacidad de decidir, ok, si no me da lo que tengo, yo voy a buscar los medios para poder obtenerlo, ¿no? Y fíjate la diferencia en la actitud del estudiante, ¿no? No, es que el maestro es una porquería, ok, estudiaste. No, no, voy a esperar a que llegue un maestro y me enseñe bien, ¿no? Oye, pero te dieron la carga de libros. Sí, pero pues es que no, están en inglés y yo solamente arameo y cosas por el estilo, ¿no? O sea, no, sí me explico. Entonces, va en el sentido de decir, Por eso te digo, todo depende finalmente de lo de la que decisión. del contexto me entrega. Y si entonces yo no tomo la decisión a pesar de la dificultad, pierdo poder sobre mi vida. Mi vida, Porque correcto. Entonces, prácticamente, dependo de los demás. sí, te la pasas finalmente siendo víctima y no siendo responsable. Así es. Entonces, ahí es un juego, ¿no? Y por otra parte, ahorita lo estaba visualizando, dije, ok, ¿qué pasa entonces? La capacidad de decisión es algo que todos tenemos. Ojo, hay ciertos padecimientos, hay ciertos trastornos en donde tu capacidad de decisión no está en tus manos. Me refiero, por ejemplo, en el caso de una depresión. Todo el mundo dice, es que sabes que échale ganas, sal, corre, espérate. No es una cuestión de que la persona decida estar en esa situación. Sí, eso es algo importante. Mm. No quiere decir que tú te pones a brincar y decir, no, tú puedes. No, espérate. Cada quien tiene ciertas herramientas, tiene ciertas condiciones que quizás escapan de las capacidades de decisión. Pero ojo, cuando tú declaras
que está escapando de tus capacidades, es porque estás con una enfermedad o estás con un trastorno. Para llegar a eso, no lo dices tú mismo, te lo dice un especialista en el sentido de decir, tú tienes este padecimiento, no sé cómo. Sí, y en esa misma lógica, no, es que a este le gusta estar así. Es que Claro, siempre anda deprimido. Es su deporte, la depresión en la vida es su deporte. Ah, puede haber niveles, sí, puede haber momentos en los que efectivamente una persona sienta, pero finalmente yo ahí creo en la psicología humanista que asume que el ser humano siempre da lo mejor de sí. sí, sí, Y, y si yo en algún momento llego a la postura, a la decisión, al momento, a la voluntad, comillas, de decir, quiero estar así, es porque no puedo estar de otra manera. Es porque hay algo que de verdad me lo está impidiendo. No es la voluntad eh, completa en su capacidad máxima funcionando, de decir, mira, hoy estoy súper feliz, siento que estoy pleno, que tengo todas mis áreas desarrolladas, no, pero hoy voy a pasar un día deprimido. O sea, perdón, sí, no, no, ¿no? Eh, y al revés, cuando hay una depresión real, digo, puede haber situaciones en la que una persona pueda estar teniendo, vivenciando síntomas depresivos. Estoy con menos energía, tal vez estoy sin ganas hoy día de comer. Bueno, son síntomas, pero no estoy con una depresión claro, constituida. Tampoco es que, hoy día a pesar de que estoy con una depresión que llevo años, hoy voy a ser feliz, pleno, y mañana vuelvo a la depresión. No, por favor. Entonces, claramente tiene que ver con las condiciones, con las características, con herramientas. Eh, yo siempre hago la alusión de, mira, esto es como que tú tuvieras un taller con las mejores herramientas y todas las herramientas del mundo y con esas herramientas pudieses hacer lo que quisieras. Bueno, pero cuando de pronto viene un terremoto, se te caen todas las herramientas al suelo, se te corta la energía eléctrica, aunque quieras clavar un clavo, si vamos a entras a poder. ese taller no vas a poder, porque no vas a Mm, encontrar el martillo. Y otra persona que tal vez tiene solamente un serrucho y un martillo, le paso unas tablas, le digo hazme una silla, podrá hacer una silla espectacular. sí, sí, Entonces, tiene que ver también con nuevamente educación no formal, no de contenido, tiene que ver con educación de vida, con educación de potenciarme, de desarrollar las herramientas eh, y ser capaz, por ejemplo, de reconocer, mira, no tengo las mejores herramientas, o tengo esta herramienta y no la sé ocupar. Bueno, entonces me hago cargo, me hago responsable. Y ahí también está la decisión entre la culpa y la responsabilidad. claro, La culpa, claro. cuando yo digo, no, es que yo soy así por culpa de lo que me pasó, a lo que yo estoy aludiendo es a lo negativo, eh, pero que además está en el pasado. La culpa siempre me lleva al pasado. La culpa es culpa por esto. Yo no soy culpable de lo que no ha ocurrido. Soy Mm, culpable de lo que dejé de hacer, de lo que no pude hacer. Y mientras yo no tenga la máquina del tiempo, centrarme en la culpa no me ayuda en nada. Solo me permite entender cuál fue el hilo histórico de eventos que me llevaron a estar hoy día donde estoy. claro. Pero a partir de eso, yo puedo decir, bueno, entonces ahora mi responsabilidad, y me lleva al futuro, es ver qué hago con eso y cómo lo supero. Sí, de hecho, de eso, de lo que platicamos en algún momento sobre la historia del tiempo con los neurotransmisores, ¿no? ¿Qué tanto te contamina tu pasado a tu presente y qué tanto te contamina el futuro? Entonces, esa mezcla de cosas que finalmente te hace conductas que son patológicas, ¿no? Mm. Entonces, pero fíjate lo que acabas de comentar, ¿no? En el sentido de el historial. Por supuesto que nadie nos dice qué pasaba en la relación de los padres con Bruno Díaz. No nos dice por qué, no es que Bruno Díaz naciera resiliente, se aprende, la resiliencia se aprende. Entonces, ¿cómo era esa coordinación entre ellos? Pues
es un poco difícil de explicar, ¿no? Y yo estoy casi seguro de que ahorita como les dan la idea de decir, no, pues vamos a tratar de dar la explicación de por qué Darth Vader se hizo así o por qué el Guasón se hizo así, en algún momento también tienes que hablar de la parte que es buena. ¿Por qué Bruno Díaz de pronto no arremete contra el mundo y en lugar de ello se vuelve proactivo? Y no nos dicen que a lo mejor la relación con los padres el fundamento familiar es lo que le permitió. Por ejemplo, puedo pensar en el caso de Superman, que lo vamos a tratar en otro momento. Ujú. ¿Quién es el que produce que Superman sea un tipazo? Pues los padres, la educación, el espacio. ¿Quién es el que hace que el hombre araña deje de ser tan imbécil con respecto a sus poderes? Pues el tío Ben, que se volvió como un padre para él, me explico. Entonces, en esa parte, Y por también supuesto que yo le doy, ajá, sus decisiones. También, claro, también claro, el optar pero por... tiene un conjunto, Sí, absolutamente. ¿sí? El optar por ello. Tiene un conjunto porque, de alguna manera, yo insisto, yo creo que sí es importante los valores y el papel de la familia. Es muy, muy fuerte cuando están en las primeras etapas de la vida, ¿sí? Pero sí es cierto, finalmente cuando ya no ya no estás en ese núcleo familiar en el cual te creaste o demás, por supuesto que tiene más peso la capacidad de decisión de las personas. ¿Sí? Pero sí es cierto, todo el mundo tenemos un historial, tenemos raíces que son consideradas para saber si tú en algún momento te puedes volver resiliente o no, ¿no? Entonces, yo creo que vamos a empezar a cerrar porque ya se nos pasó el tiempo muy Sí, rápido. Bueno, a mí se me pasó. Yo creo que sí, los que nos escuchan no, pero sí. sí, mira, respecto de eso te quería comentar solamente para antes del cierre, que efectivamente, claro, cuando uno Sí, dice, bueno, ¿quién se puede transformar en resiliente o no? Y si es que todos podemos, mira, yo creo que sí, yo creo que todos podemos. El punto es que la sí, resiliencia no es un estado, la resiliencia es un momento y tú puedes ser resiliente ahora y no ser resiliente mañana, y puedes ser resiliente claro. respecto de esta temática en tu vida y no necesariamente respecto de esta otra. Entonces la resiliencia Sí, tampoco es una estabilidad en el sentido eh, de la falta de movimiento, no, no es una estaticidad, eh, apunta a un equilibrio en el que la cosa va fluyendo. va y viene, correcto. Sí, No, y de hecho me recuerdas mucho al pato, ¿no? El pato ni nada bien, ni vuela bien, ni camina bien. O sea, nosotros tenemos un poquito de todo, me explico. En el exacto, sentido de que sí, o sea, puedes ser muy hábil para ciertas cosas, pero tampoco eres el mejor en ello. Y hay exacto. gente que es el mejor en ello, pero pero pierde muchas habilidades, pierde otras habilidades, ¿no? Por eso es que decimos, cada uno tiene habilidades diferentes. No me refiero a especiales ni demás, sino habilidades diferentes, ¿no? Y bueno, para concluir, sí me gustaría, retomo la pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que tú prefieres? Ser, ¿qué decides? ¿Ser un guasón o ser un Batman? ¿Sí? Más entretenido el WhatsApp. Sí, es más entretenido. Y fíjate bueno, te iba a comentar, ¿no? En el caso de Bruno Díaz, que es una persona muy inteligente, que es una persona muy capaz, debemos recordar que también hay gente que es muy inteligente, como un verdadero sociópata, ¿no? Como un verdadero psicópata, Y gente que no siendo tan inteligente puede generar grandes cambios. correcto. Entonces, en una escalera uno está en un punto medio y tenemos que empezar a visualizar eso, ¿no? ¿Qué pasa con Batman? Lo mismo que pasa con Superman. Y creo que es tema de otra conversación, ¿no? Es De la manera, humildad y es la sencillez lo que van a caracterizar el que puedas tener ciertas actitudes que te pueden mejorar. se abren varios temas. Se abre el tema de la humildad, de la sencillez. Bueno, un poco hablamos ya bastante de la decisión, de la voluntad. Sí, Se abre el tema de la resiliencia y se abre el tema de la inteligencia. correcto. Porque así como podemos pensar que hay gente que no es tan inteligente y puede generar grandes cosas, entonces inmediatamente la pregunta es, bueno, ¿y qué es ser inteligente? Y la otra, que tienes personas que se creen muy inteligentes, pero en realidad son unos imbéciles. Sí, bueno, Hay hartos por ahí. sale. Listo, un saludo, que Un estés bien. abrazo. Bye bye.